Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presenta Perfeccionados por la Doctrina, con el propósito de cumplir con el llamado de capacitar al cuerpo de Cristo a través de la enseñanza de la Palabra de Dios, por medio del apóstol Marco Tulio Noriega. La enseñanza que vamos a tener este día va a ser la adoración. Vamos a hablar acerca de la adoración. Creo que se habla mucho acerca de la adoración, pero se entiende muy poco. Y es importante que nosotros entendamos que la adoración es algo que siempre ha existido. Desde que hay creación, hay adoración. La criatura fue hecha para adorar a su creador. O sea, esa es una de las características que forma, hermano, la criatura. Busca a quien adorar. Y cuando se desubica, cuando no encuentra realmente al verdadero ser que debe ser adorado, se inventa a quién adorar, ¿verdad? De hecho, la naturaleza humana es algo que, usted sabe, está hecha para adorar. Y pues uno escoge a quién va a adorar en esta vida, ¿verdad? Pero yo creo que usted ya ha ido escogiendo realmente a quién va a adorar, ¿verdad? Yo ya decidí a quién voy a adorar. La palabra adoración, hermano, o adorar, viene de una palabra hebrea que significa shahá. Es una palabra hebrea que, usted sabe, es una forma de poder entender lo que esta palabra expresa. Y esta palabra quiere decir postrarse, o bajarse, o inclinarse, o adorar. Entonces, esta palabra, cuando se encuentra en el Antiguo Testamento, en el hebreo, eso es lo que quiere significar, o eso es lo que quiere indicar, ¿verdad? Postrarse, bajarse ante alguien, ¿verdad? O adorarse, o inclinarse hacia alguien, ¿verdad? Entonces, eso es lo que en hebreo significa o representa. Ahora, en griego, la palabra que se usa en griego es proskuneo. Fíjese, proskuneo. Y esta palabra proskuneo quiere decir hacer reverencia o dar obediencia a. Fíjese. Es un poquito diferente lo que significa, pero viene siendo casi lo mismo, ¿verdad? Significa hacer reverencia o dar obediencia a. Y esta palabra se compone de dos palabras, que es pros. Y pros es hacia, eso es lo que quiere decir, hacia, ¿verdad? Y luego cuneo quiere decir besar. Por eso una de las formas, una de las modales, si usted quiere decirlo así, de honrar a alguien es darle un beso, ¿verdad? Usted sabe que, bueno, en algunas culturas el beso es muy común, en otras como que ya no mucho, ¿verdad? Depende las costumbres de cada uno. En algunos lugares pues se acostumbra el beso entre hombre y hombre, en otros entre la mujer y el hombre, ¿verdad? O sea, es diferente, pero el dar un beso es una forma de expresión, fíjese. Ahora, la Biblia dice que al que honra merece, hay que darle honra. O sea, no solamente
Dios recibe la honra siempre, ¿verdad? Claro, Él es el digno de suprema adoración, el digno de ser exaltado, ¿verdad? Pero también la Biblia nos enseña que hay personas a las cuales nosotros tenemos que honrar, ¿verdad? Como por ejemplo al padre, a la madre, dice, tenemos que honrarlos, ¿verdad? Ahora, vemos, hermano, que la adoración es algo que ha salido del corazón de Dios. No es invento del hombre. Dios decidió que su creación tenía que adorarle. Y vemos, hermano, desde tiempos antiguos, desde antes aún que la tierra fuera formada, que ya existía la adoración. Y vamos a ver en Ezequiel, capítulo 28. Un pasaje que tal vez usted ha oído mucho o ha estudiado tal vez. Pero aquí en el capítulo 28 de Ezequiel, en el verso 13, habla de un personaje. Yo no quiero entrar a discusiones de quién era este personaje, ¿verdad? Algunos dicen que era Satanás. La Biblia no lo dice, ¿verdad? Entonces yo no puedo decir que es Satanás porque la Biblia no dice que es Satanás, ¿verdad? O sea, yo quiero tener cuidado en exponer verdades, ¿verdad? Y claro, si hay algo que yo creo y voy a decir, pues es mi opinión, ¿verdad? Pero no voy a decir la Biblia dice, ¿verdad? Porque es delicado decir que la Biblia dice algo o la Escritura dice algo, cuando realmente lo que se está diciendo es una suposición o una conjetura que uno está sacando. Entonces, la Biblia sí habla aquí de un personaje. Ahora, usted sabe que la gente le echa toda la culpa al diablo siempre, ¿verdad? Y si alguien cae, dice el diablo es, ¿verdad? Si alguien hace algo malo, dice el diablo es, Satanás, la serpiente antigua. No, pero no todo es diablo, hermano. Recuérdese que no solamente él ha sido el que se ha rebelado contra Dios, hay miles, por no decir millones de criaturas que se han rebelado contra Dios, ¿verdad? Pero aquí vemos a un personaje que es creado por Dios. Y dice en el verso 13 de Ezequiel 28 que él estaba en el Edén. En el Edén de Dios ahí estaba. Ahora vemos que este Edén no es el Edén que habla Génesis, ¿verdad? Porque usted sabe que el libro de Génesis era un huerto donde habían diferentes clases de árboles y Adán habitaba ahí, ¿verdad? Vemos que Dios tiene muchos huertos entonces, ¿verdad? Tampoco hay gente que se preocupa mucho y cree que solamente hay un Edén y que si ese Edén se destruyó, pobrecito Dios, porque se le acabó su huerto. No, Dios puede hacer un huerto en un instante y cuantos huertos quiera, ¿verdad? Así que no se preocupe mucho qué pasó con el huerto donde vivió Adán y Eva, que si fue destruido en el diluvio o no fue destruido, bueno, eso sabrá Dios lo que va a hacer con ese huerto. A veces nos preocupamos de otras cosas que no valen la pena, ¿verdad? Pero aquí dice que este huerto, hermano, dice, era un huerto donde habían piedras, y da un sinnúmero de ideas de cómo era más o menos el huerto. Pero dice, toda piedra preciosa era tu vestidura. El rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes, estaba en ti. El día que fuiste criados, fueron preparados.
Ahora, hay una porción ahí donde habla después de que dice el zafiro, la turquesa, la esmeralda, el oro, ¿verdad? Dice tus tamboriles y tus flautas. ¿Cómo traduce la Reina Valera ahí? ¿Verdad? Tamboriles y flautas. Dice, estaban en ti. El día que fuiste criados, fueron preparados. Entonces, vemos, hermano, que Dios pone en su creación, aun cuando nace este ser, le pone instrumentos. Ahora, ¿para qué usted le compra, por ejemplo, algo a su niño? Para que juegue, ¿verdad? Usted le compra un patito para que juegue, usted le compra un trencito para que juegue, ¿verdad? Usted le compra un carrito. Aún antes de que nazca la criatura, hay padres que ya le compraron su gorra de béisbol y su bate, ¿verdad? Porque el deseo de los padres, ¿qué es? Es que un día llegue a jugar béisbol, o le compra su pelota de fútbol y sus zapatitos de fútbol, que tal vez nunca va a usar porque, ¿verdad? Pero ¿con qué intención le compran eso? Con la intención de que un día llegue él a usarlo. Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué Dios hace estos instrumentos a este personaje? Para que los usara. Ahora, ¿con qué propósito? Con el propósito de que tuviera algo con que adorar a su creador. Entonces vemos que los instrumentos, y esto es importante, hermano, los instrumentos no son invento del hombre. ¿Quién inventó los instrumentos? Dios. ¿Verdad? Dios. Y no solamente, hermano, no solamente inventó los instrumentos para esos personajes, sino para toda su creación. Fíjese, toda su creación. A punto que cada creación tiene una forma distinta de expresarle a Dios adoración, ¿verdad? Vemos aún a los animales como ellos expresan en cierta manera su cántico, su expresión, ¿verdad? Y uno los oye y hasta uno se alegra cuando los oye, ¿verdad? Uno piensa que a uno le están cantando, no, ¿verdad? Le están cantando a aquel a quien les hizo ese instrumento en la garganta, ¿verdad? Y vemos entonces, hermano, que aún desde antes de la creación, habían personajes que adoraban a Dios. En el Salmo, vamos a ir al libro de los Salmos. Salmo 148. Dice en el verso 2, alábenle todos sus ángeles. Ahora, aquí nosotros lo tomamos como una invitación, pero recuérdese que para Dios un deseo es una orden, ¿verdad? Cuando Dios dice quisiera que me adoraran, no está diciendo si quieren, está diciendo háganlo, ¿verdad? Entonces vemos aquí que los ángeles, y nosotros sabemos que los ángeles fueron aún creados antes del hombre, ¿verdad? Los ángeles reciben la instrucción, reciben la orden de Dios, ¿de qué?
de exaltar a Dios. Y luego en el verso 4 dice, alabadle cielos de los cielos. Usted sabe que la Biblia por lo regular hace notar 3 clases de cielos, ¿verdad? El primer cielo, hermano, es lo que nosotros podemos llamarle como atmósfera, donde están las nubes, donde vuelan los aviones, donde vuelan las aves, ¿verdad? Se puede decir que es el primer cielo. Pero luego hay otro, que es lo que la Biblia llama los cielos. Fíjese, los cielos. Y los cielos, hermano, involucran lo que está allá afuera de la tierra. Involucra ya lo que son la luna, lo que son el sol, lo que son los planetas, los que son las otras constelaciones. Y luego está la otra expresión, que es el cielo, o los cielos de los cielos, o el cielo de los cielos, que ahí está hablando, hermano, de el lugar donde Dios habita. Fíjese, donde Dios habita. Déjenme buscarle aquí en Crónicas, en el libro de Crónicas. En Segunda de Crónicas, capítulo 6, ahí nosotros podemos ver, hermano, los 3 niveles. Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 18. Mire lo que dice la palabra. Pero ¿morará verdaderamente Dios con los hombres en la tierra? O sea, ahí está hablando del primer cielo. ¿Morará? Fíjese. ¿Verdaderamente Dios con los hombres en la tierra? He aquí, los cielos, ¿de qué? Y los cielos de los cielos. Fíjese que primero está hablando de los cielos, pero ahí está hablando del cosmos. Ahí está hablando, hermano, de las constelaciones. Ahí está hablando de cuando se acaba la luz del sol, ¿verdad? Y cae la noche. Usted tiene poquito de visión de lo que son los cielos, ¿verdad? Usted empieza a ver las estrellas y ve aquellos puntitos allá a lo lejos, ¿verdad? Y uno cree que son puntitos chiquitos. No, esos puntitos son más grandes que el sol que nos alumbra a nosotros en el día. ¿Ah? Y son millones de millones. Fíjese. Solo nuestra galaxia, la Vía Láctea, está compuesta, hermano, de más de... No quiero exagerar, pero por lo menos eso es lo que calculan los científicos, ¿verdad? Pero calculan que hay más de 2 billones de soles solo en nuestra Vía Láctea, que la Vía Láctea es nuestra constelación, y nuestra constelación es una de las más pequeñitas de las constelaciones que hay fuera de nuestra área. Entonces fíjese que ahí está hablando el rey Salomón,
que entendía un poco de esto porque había recibido la sabiduría terrenal. Y dice, he aquí los cielos, hablando del cosmos, y los cielos de los cielos no te pueden contener. Entonces vemos que Dios se mueve en tres niveles. Se mueve en los cielos de los cielos, se mueve en los cielos y se mueve en el cielo que nosotros tenemos, en el cielo terrenal, ¿verdad? Entonces, vemos que en el Salmo 148, la Biblia establece que hay una orden que se le ha delegado a cada creación. Porque no es que hasta aquí le estén dando la orden, sino esa orden ya fue dada desde el momento que fueron creados. Porque cuando Dios crea algo, óigame bien, lo crea con propósito. Amén. Cuando Dios lo creó a usted, lo creó con un propósito, ¿verdad? Cuando Dios crió a Adán y a Eva, lo crió con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? ¿Cuál era ese propósito? De que le honrara con su vida, ¿verdad? Que fuera un representante de él aquí en la tierra y que le adorara. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Entonces vemos aquí en el Salmo 148 que habla de que los cielos de los cielos tienen que adorarle. Dice en el Salmo 148:1 dice, aleluya, alabad al Señor, ¿desde dónde? Desde los cielos. Y luego en el verso 4 dice, alábenle cielos de los cielos. ¿Ah? Y luego dice en el verso 3, alábenle sol y luna, alábenle todas las estrellas luminosas. Y en el verso 2 dice, alábenle todos sus ángeles, alábenle todos sus ejércitos. ¿A qué ejército se estará refiriendo ahí? Porque no está hablando, ¿no?, de los ejércitos de aquí de la tierra, ¿verdad? En el libro de Génesis, vamos al libro de Génesis. En el capítulo número 2 del libro de Génesis, en el verso 1 dice, así fueron acabados los cielos. ¿Y qué más? Y la tierra y todos sus ejércitos, todas sus huestes. Fíjese. O sea que cuando Dios hizo, hermano, óigame, cuando Dios terminó su obra, terminó no solamente la tierra, terminó los cielos fuera de la tierra, ¿verdad? Porque usted sabe, por ejemplo, en el capítulo 1, y se hace en el verso 14 del capítulo 1, dice, entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean para señales y para días y para años y para estaciones, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para el dominio del día, la lumbrera menor para el dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Pero no hizo todo, no hizo todo. Hizo las estrellas que conciernen aquí a la tierra. Porque ya antes ya habían otras estrellas, como lo hemos visto en el libro de Job, que cuando Dios fundaba, vamos a leerlo porque como siempre hay personas que
necesitan un poquito de más explicación, vamos a verlo en Job. En Job 38, en el verso 4 dice: ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas, ya que sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre quién se asientan sus bases? ¿Y quién puso su piedra angular? Cuando cantaban juntas las estrellas del alba, y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Entonces vemos que Dios estaba haciendo, ¿qué estaba haciendo Dios? La tierra, estaba haciendo las estrellas, estaba haciendo el sol, estaba haciendo la luna, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? Que otras creaciones que ya habían sido hechas antes, dice que se gozaban y gritaban de gozo. ¿Por qué? Porque estaba siendo hecha, fíjese, la tierra y las estrellas y el sol y la luna, y se gozaban. Y dice que esos estrellas del alba y esos hijos de Dios cantaban y se regocijaban, ¿verdad? Entonces vemos ahí, hermano, antes de que la tierra se formara, antes de que la tierra existiera, ya habían seres que cantaban, ya habían seres que se alegraban, ya habían seres, hermano, que expresaban a Dios gritos de gozo. O sea que no es invento, hermano, del hombre, ¿verdad? El cantar, el gritar para Dios, ¿verdad? Sino eso es algo que ya, hermano, los seres celestiales antes de Adán lo hacían. Como vemos el personaje de Ezequiel 28, que desde el día que fue creado, le dieron su batería, hermano, ¿verdad? Le dieron sus címbalos, le dieron, hermano, sus instrumentos, para que pudiera, hermano, usarlos. ¿Para qué? Para alabar a Dios, ¿verdad? Y de hecho nosotros vemos que el ser humano, pues es solamente un imitador y un copiador, ¿verdad? Es alguien que roba incluso lo de Dios, que lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Entonces vemos que antes ya había alabanza. Regresamos a Ezequiel 28. Pero vemos, hermano, que todo lo bueno que Dios hace, o no todo lo bueno, pero algunas cosas buenas que Dios ha hecho, el enemigo las ha trastocado. El enemigo las ha arruinado, ¿verdad? Y vamos a ver, hermanos, siempre en este estudio vamos a ver la forma correcta y la forma incorrecta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice aquí en Ezequiel 28 que este ser, fíjese, este ser, en el verso 14, le dicen: tú querubín protector de alas desplegadas. Otra porción habla de tú querubín ungido, ¿verdad? Que cubre. O sea, se habla de un personaje, hermano, definitivamente con una autoridad tremenda, ¿verdad? Dice: yo te puse ahí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Ahora, cuando usted habla, la Biblia habla aquí de piedras de fuego, no vaya a pensar que son carbones, ¿verdad? Son piedras de esas así que arden. No, ¿verdad? La Biblia dice que los ministros de Dios son llamas de fuego, ¿verdad? Y aún nosotros, dice Pedro, somos piedras vivas, ¿verdad? Entonces ahí está hablando, cuando dice piedras de fuego, hermano, está hablando de un nivel
glorioso, ¿verdad?, en el cual él se movía. No se movía en cualquier esfera, se movía en algo glorioso, en algo especial. Y luego dice en el verso 15, perfecto eras. Y lástima que usa un pasado, ¿verdad? Eras. Por eso nosotros no debemos de vivir del pasado, ¿verdad? La Biblia dice que ahora en Cristo debe ser todo nuevo. Amén. Si usted fue algo malo antes, bueno, en Dios ya no cuenta eso. Y si usted fue algo grande en Dios, pues tampoco. Lo que cuenta es lo que es hoy, no lo que fuimos, ¿verdad? Este personaje dice, perfecto eras en tus caminos, desde el día que fuiste creado. Pero ahí viene ya el problema. Hasta que la iniquidad se halló en ti, a causa de la abundancia de tu comercio. Mire que en el cielo se comercia también. Entonces, yo le he explicado que Dios es un comerciante, ¿verdad? ¿Sí? Y Dios siembra en nosotros. Y si no hay producto, ¿verdad?, lo desecha. Amén. Dice, te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes. Bueno, ahí es ese personaje, hermano, es expulsado, pero fíjese que es expulsado, pero la Biblia dice que los regalos de Dios son irrevocables. Los llamamientos de Dios son irrevocables. Entonces cuando lo expulsaron, pues se trajo sus tamboriles. Se salió con todos sus instrumentos también. Porque era un regalo de Dios. Óigame bien. Nosotros tenemos que entender eso, hermano. Que Dios cuando nos da algo no nos lo va a quitar. Ahora, sí nos va a pedir cuentas cómo usamos lo que Él nos dio, ¿verdad? Él nos va a llamar un día a juicio y nos va a decir, mira, ¿qué hiciste con esto, con esto, con esto, con esto que te di? Pero no piense usted que si Dios le ha dado algo y si usted se sale de los caminos de Dios, pues Dios se lo va a quitar. No, Dios se lo deja. Así como cuando el hijo pródigo decidió irse de la casa, le dijo, pues llévate lo que es tuyo, llévate tu herencia, ¿verdad? Entonces, este ser, fíjese que se salió con todos sus instrumentos, ¿ya?, y se salió siendo un adorador. Entonces, vemos que aún allá en el cielo, por eso uno entiende, hermanos, si no se asuste cuando los seres humanos se rebelan contra Dios. Si aquellos seres que vivían en la plenitud, hermano, de Dios, se rebelaron contra Dios. El hombre caído, pues, ¿por qué no se va a rebelar contra Dios? A mí no me sorprende, ¿verdad?, ver personas que antes buscaban a Dios, que antes servían a Dios, hermano, que Dios los usaba poderosamente y de repente ya no. Yo no digo, oh, ¿cómo es posible? No, ¿sabe qué hago yo? Me preocupo, yo digo, que no va a ser yo el siguiente. Eso es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Cuando yo veo caer a alguien, cuando yo veo que alguien se aparta, dice la Biblia, yo no tengo que juzgarlo, ni señalarlo, ni decir, ¡ah, qué bárbaro! ¡Qué tremendo! ¡Qué hipócrita! No, lo que él vivía era una realidad. Pero no lo cuidó, no lo valorizó. Y la Biblia a mí me llama entonces no a juzgarlo, no a señalarlo, sino dice la Biblia que tenga temor, porque no vaya a ser que yo también caiga en lo mismo que él cayó. Yo desde que he visto estos personajes y digo, guay, Señor, cuídame.
ten misericordia de mí, ¿verdad? Aunque gracias a Dios es Dios misericordioso, ¿verdad? Que Él lo restaura a uno, Él lo recibe a uno. El problema es después con los hermanos, que ellos no perdonan mucho, ¿verdad? Pero Dios es bueno y Dios es misericordioso, ¿verdad? Así que si usted cae, hermano, si usted cae, Dios es misericordioso para levantarlo, ¿verdad? Los hermanos tal vez no van a ser muy misericordiosos. El pastor tal vez no va a ser muy misericordioso, pero Dios sí es misericordioso. Gloria a Dios. Entonces, vemos aquí, hermano, fíjese, este personaje que aún viviendo en ese mundo celestial, pierde la razón de ser un adorador, ¿verdad? Y entonces podemos ir, hermano, a Apocalipsis, capítulo 12, del libro de Apocalipsis. Y vemos ahí, hermano, óigame bien, vemos ahí a la serpiente. Como dice en el verso 9, Apocalipsis 12, 9, dice que este ser fue arrojado. No estoy hablando de Ezequiel 28, sino estoy hablando de otro personaje, ¿verdad? Dice que también el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Dice en el verso 4 que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Entonces, vemos, hermano, a este personaje que aquí nos habla Apocalipsis de Satanás. Usted sabe que Satanás es nuestro adversario. Ahora, ¿dónde estaba ese personaje antes también? ¿Verdad? Sin duda tenía una posición elevada. Pues dice la Biblia que se trajo la tercera parte de las estrellas del cielo. Mire, ¿qué le habrá ofrecido este personaje a las estrellas del cielo para que dejaran el cielo? Por eso mi pastor decía, porque le preguntaron una vez que por qué la gente se iba de la iglesia. Dice, hermano, ¿por qué la gente se va de la iglesia? Y él le respondió, pero si hasta del cielo los seres de ahí se van. Si ni en el cielo están contentos, ni satisfechos, ni conformes, ¿no? ¿Qué se va a esperar de un lugar donde pues no hay perfectos, verdad? Donde lo que hay, hermano, es mugre, es inmundicia, ¿verdad? Porque la iglesia, hermano, la congregación, es como un hospital, ¿verdad? Usted va a un hospital y ¿qué va a ver ahí? Va a encontrar sangre, enfermedad, hermano, malos olores y no es un lugar agradable. ¿A quién le gusta estar en el hospital? A nadie. Sin embargo, usted va al hospital y siempre hay gente ahí. ¿Por qué? Porque está necesitada, ¿verdad? Entonces lo mismo es la congregación. La congregación, pues si uno viene a ver lo que hay en la congregación, se va a desanimar, ¿verdad? Porque lo que vamos a ver es imperfecciones, lo que vamos a ver son debilidades, lo que vamos a ver, hermano, es lo peor de la humanidad, ¿verdad? Pero, ¿por qué estamos entonces aquí? Porque nosotros también estamos necesitados, ¿verdad? Entonces, fíjese que ni en el cielo los seres estos quisieron estar. ¿Qué les habrán ofrecido? Ahora, este personaje, óigame bien, este personaje, Satanás, así como el personaje de Ezequiel 28,
y el personaje de Isaías 14, ¿verdad? Entienden o entendían lo que era la adoración. ¿Verdad? Fíjese, porque dice en Mateo, vamos al Evangelio de Mateo, que esta serpiente, que el Señor la reprenda, ¿verdad? En Mateo capítulo 4, dice que el diablo, en el verso 8, el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrándote me adoras. Ahora, este hombre, o este ser, no sabía con qué se estaba enfrentando, porque, hermano, si dice Filipenses que él había dejado su trono en el cielo, ¿eh? Se había despojado de su divinidad, teniendo él a su alrededor, hermanos, seres vivientes y ángeles y querubines y serafines, y se había despojado de ellos para venir a hacer la voluntad del Padre. ¿Usted cree que él estaba buscando reinos? ¿Usted cree que él estaba buscando fama? No, él estaba buscando hacer la voluntad de su Padre. Y ahora viene Satanás, que muy presumido según él, tenía mucho, y le muestra, hermano, los reinos de la tierra. Y le dice, mira, todo esto es mío, y te lo voy a dar a ti, si postrado me adoras. Ahora, fíjense que este personaje sabía cómo se adoraba entonces, ¿verdad? Y sabían lo que implicaba la adoración. ¿Dónde aprendió él a adorar? En el cielo. Fíjese. ¿Quién le enseñó a adorar? Dios. Entonces, Satanás, no ignora lo que es la adoración. Por eso lo que Satanás hace en el momento, hermano, en que nos reunimos nosotros, es venir con cada uno y decir, no adores. No adores. Y usa cualquier forma, usa cualquier método. ¿Para qué? Para que nosotros no adoremos a Dios. Porque Él sabe que nosotros a alguien tenemos que adorar. Y si no adoramos a Dios, vamos a adorar a alguien más, ¿verdad? Por eso yo le he dicho, si usted realmente adora a Dios, no va a tener necesidad de adorar a nadie más. Por eso aquel canto que dice, no nos rendiremos ante nadie que no sea nuestro Dios, ¿verdad? Tenemos que rendirnos a Dios, y aquí el Señor lo dice. ¿Por qué el Señor rechazó, hermano? ¿Por qué el Señor rechazó adorar a este personaje? ¿Sabe por qué? Porque ya tenía a quien adorar. Aquí lo dice en el verso 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Fíjese, o rendirás culto. Por eso la urgencia que nosotros tenemos, hermano, en ser unos adoradores de Dios. Porque si nosotros somos adoradores de Dios, no vamos a tener necesidad de adorar a nadie más. Ahora, cuando nosotros vemos a otros que están adorando a cualquier cosa que se les pone enfrente, es porque no han aprendido a ser adoradores de Dios. Porque adorar a Dios, hermano, es algo especial, llegar a eso. Entonces vemos que antes de que el mundo fuera creado, ya la adoración ya existía.
Los seres existían, pero también la adoración ya había sido trastocada. Y eso es lo tremendo, que nosotros tenemos que entender esto, hermano, que ya había una falsa adoración. Y la Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, y también sus mensajeros se disfrazan como ángeles de luz. Bueno, entonces, ahora vamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Y aquí la Biblia nos cuenta, hermano, que Adán y Eva estaban en el huerto. Y en el verso 8, óigame bien, dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el fresco del día. Mire, Adán y Eva oyen la voz de Dios que se oía en el fresco del día. ¿Por qué sabían que era Dios? ¿Por qué sabían que era Dios? ¿Será que esta fue la primera vez que Dios descendió a ellos a platicar con ellos? No. Ellos ya conocían la voz de Dios. Ellos ya sabían que Dios los visitaba, ¿verdad? Y sin duda, hermano, cuando Dios los visitaba, lo adoraban. Porque a eso bajaba Dios, ¿no? A pedirles a su creación la adoración que merece. Pero ahora, fíjese, ahora la situación está un poco diferente porque ya el hombre había desobedecido a Dios. Y entonces ahora, en lugar de el hombre y la mujer ir al encuentro de Dios y adorarle, ¿qué hacen? Dice aquí en el verso 8, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Y no siempre había estado desnudo, ves? Porque siempre ellos habían estado desnudos ante Dios, ¿verdad? Entonces, Dios le pregunta, ¿quién te ha hecho saber que estás desnudo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Como diciendo, ¿y por qué ahora te da vergüenza? Si todos los días tú me adoras desnudo. Y le dijo, comiste del árbol que te dije que no debía de haber comido. Quiere decir que lo que nos separa de ser adoradores de Dios, ¿qué es? El pecado. Mire, hermano, si usted no es un adorador de Dios, ¿sabe por qué no es un adorador de Dios? Porque hay en su vida todavía áreas de pecado que no ha rendido. Hay todavía cosas que le avergüenzan, que no ha sacado a luz. Por eso dice la Biblia que nosotros tenemos que desenmascarar las obras de las tinieblas. El hombre tenía miedo de acercarse a Dios, dijo, me va a matar. ¿Lo mató Dios? Bueno, se murió espiritualmente, pero no bajó un rayo del cielo, ¿verdad? Y lo mató, no. Que dijo, acércate. ¿Por qué me huyes? ¿Verdad? Y usted sabe que lo llama y
y le da una promesa de restauración, de que va a levantar de él un descendiente que iba a venir a redimirlo, ¿verdad? Pero vemos entonces que en el huerto también había adoración, hermano. El hombre también sabía adorar a Dios. Pero también, mire, fue trastocada la adoración en el huerto. Qué tremendo, ¿verdad? Es trastocada. Entonces, fíjese que el hombre es expulsado. Y en el capítulo 3, hermano, de Génesis, dice que en el verso 21, dice, y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y Eva, y los vistió. ¿Verdad? Recuérdense que Adán y Eva, hermano, dice la Biblia que había sido hecho juntamente con Eva carne y huesos, ¿verdad? Pero ahora iban a salir del huerto y la tierra había sido maldecida por Dios. O sea, de alguna manera la atmósfera, de alguna manera, hermano, el ambiente, el clima iba a cambiar, ¿verdad? Entonces ahora dice, les voy a dar pieles para que cubran su desnudez, ¿verdad? Y pues no dice aquí la Biblia qué clase de animales utilizó, ¿verdad? Pero sin duda han de haber sido animales que Dios mismo reconoce como animales limpios. Pudieron haber sido ovejas, ¿verdad? Ahora esa es una deducción, porque más adelante vamos a ver que el sacrificio que le presentan a Dios, la ofrenda que le presentan a Dios, son ovejas, ¿verdad? Entonces dice un poquito más adelante en el verso 23, y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que girara en todas direcciones para cuidar el camino del árbol de la vida, ¿verdad? Usted sabe que el árbol de la vida era diferente al árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? Entonces ellos no comieron del árbol de la vida, ellos comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces, en el capítulo 4, fíjese, que dice en el verso 2, después dio a luz a su hermano Abel. Está hablando de Adán y Eva, cuando ya salen del huerto, es que están bajo maldición, y empiezan a tener hijos, ya en una condición caída. Y dice que Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Fíjese que ellos entendían la necesidad de adorar a Dios, aún en su estado caído. Fíjese, aún en su posición caída, ellos tenían esa inclinación, tenían esa necesidad de adorar a Dios, ¿verdad? Y dice la Biblia que Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra. Y luego dice en el verso 4, también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Mira hasta qué punto, hermano, era importante para Caín adorar a Dios.
¿Qué tan importante era para Abel, hermano, adorar a Dios? Ahora nosotros, hermano, en este sistema que nosotros vivimos, usted sabe que nos han metido una serie de cosas en la vida, de prioridades en la vida, hermano, que nos hacen creer que hay otras cosas más importantes para nosotros. Pero para ellos, fíjese, para ellos lo que realmente valía la pena era ser aceptos ante Dios. Ellos todavía tenían esa conciencia. Ya nosotros, hermanos, pues como que ya nos la han mezclado un montón de cosas, ¿no? Incluso tal vez hasta nos enseñaron que Dios no existía o que Dios estaba allá en el lejos, y que no se podía alcanzar. Pero ellos, sin duda, escucharon de los labios de Adán y de Eva, ¿verdad? Cómo ellos tenían esa relación con Dios en el huerto y cómo cada día ellos buscaban los mejores frutos del huerto y lo traían a Dios. Pero también escucharon cuando Dios les hizo vestiduras, ¿verdad? Y cómo Dios tuvo que sacrificar animales para cubrir la vergüenza del hombre. Y Dios, hermano, Dios no es que no aceptara la ofrenda vegetal. Dios recibe la ofrenda vegetal. Porque nosotros vemos que aún en la ley de Moisés, una de las ofrendas que le pedía Dios al pueblo y le pedía a Dios que le presentaran por medio de los sacerdotes eran a través de vegetales. Ellos tenían que presentar, hermano, panes de harina. ¿Y de dónde sale la harina? ¿De vegetal? ¿Verdad? O sea, Dios no estaba en contra. Entonces vemos aquí, óigame bien, vemos aquí cómo el hombre caído, aún caído, empieza correctamente a adorar a Dios. Abel empieza a adorar a Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace la diferencia, hermano, aquí? Porque dice aquí en el verso 4, dice, y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Quiere decir, hermano, que aún después de caído el hombre, Dios se podía agradar de la ofrenda que el hombre caído le podía presentar. ¿Verdad que sí? O sea, no es que hubiera quedado cortada, hermano, la oportunidad de seguir adorando a Dios, no. Podía el hombre seguir adorando a Dios. En Abel nosotros nos damos cuenta que eso podía seguirse dando. Pero hay una clave ahí. Dice, Dios no miró la ofrenda. ¿Qué fue lo que vio primero? ¿Qué dice ahí? ¿Vio Dios a quién? ¿Qué miró primero, la ofrenda o Abel? Abel. Dice, Dios miró a Abel y de ahí miró su ofrenda. Por eso el Señor nos dice a nosotros, cuando tú traigas tu ofrenda al Señor, examina tu corazón. Y si te puedes parar aquí enfrente y ves a alguien que tienes algo contra él, dice, deja mejor tu ofrenda ahí. Ve, arréglate con él. Y de ahí ven y presenta tu ofrenda. ¿Por qué? Porque Dios no ve primero nuestra ofrenda. Dios nos ve a nosotros primero. Dios no se impresiona con un cheque, hermano. Por eso, pobrecitos aquellos, hermano, que dice, ¿y cuántos van a dar una ofrenda de...? Y ahí van. Mire. Dios no se impresiona con esos. Ni ve esa ofrenda. ¿Por qué? Porque Dios primero ve el corazón de la persona. Y usted sabe que hay gente que da para ser vista. Para que diga, por mí.
Dios ve a Abel, el corazón de Abel, la actitud de Abel. ¿Cuál era la actitud de Abel? Él sabía que había perdido su relación con Dios. Él sabía que era indigno de tener la relación que Adán y Eva tenían con él en el huerto. ¿Cuál era la relación que había, hermano, en el huerto? Yo me imagino que cada mañana Eva y Adán salían a buscar los mejores frutos. Qué frutazos, hermano, los que han de haber habido ahí, ¿verdad? Frutas, hermano, que nosotros ni siquiera se nos ocurre que puedan existir. A veces nosotros nos podemos a platicar que somos de diferentes lugares. Y uno empieza a decir, y fíjese que allá en mi tierra hay una fruta así, pero qué sabrosa. Y uno dice, ¿saber qué fruta será? Nunca la he visto. Y otro dice, no, pero en mi tierra hay de esta. Hermano, ¿y cuánta variedad de frutas? De diferentes. Y lo peor es que le pregunta a uno, ¿y qué sabor tiene? Pues cada fruta tiene su sabor diferente. Porque así es como Dios ha hecho la variedad, ¿verdad? Entonces, Adán y Eva, hermano, bien, salían y cortaban las frutas esperando que Dios llegara. Y podían, hermano, darle a Dios para que comiera. Porque usted sabe que Dios dice que puede comer comida. Comió, hermano, cabrito. Y no era regiomontano. Comía Adán, comía Eva, comía Dios, hermano, y le decían, aquí está la ofrenda que te traemos hoy, Señor. Y se ponían a platicar y a dialogar. Y Abel dijo, yo ya perdí esa relación. Yo no puedo presentarme a Dios en esa actitud si mi corazón es malo, si mi corazón es perverso. Yo tengo que acercarme presentándole a Dios un sustituto que venga a cubrir mi pecado. Y Dios le enseñó a Adán y a Eva que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y que para acercarse a Dios, primero tenía que acercarse uno limpio de pecado. Entonces, ¿qué hace Abel? Trae lo mejor del ganado que tenía y lo presenta a Dios y le dice, Señor, esto es como que yo fuera, Señor. Esta ovejita que está muriendo aquí es como que yo estuviera muriendo. Que esa sangre cubra mi pecado hasta que venga el Cordero que tú prometiste que iba a venir a perdonarme de todo pecado. Dios dijo, recibo esa ofrenda me agrada. Pero ¿qué hizo Caín? Porque, hermano, no era que Dios fuera carnívoro y no le gustaran los vegetales. Como nosotros, ¿verdad? Que ese plato no me gusta. No. Dice la Biblia que Caín, la actitud de Caín fue diferente. Dijo, pues, si Dios quiere, que la reciba. La actitud de Caín no fue agradable a Dios, porque llegó en soberbia. Llegó en una actitud de decir, yo no he hecho nada. El que pecó fue mi papá, mi mamá, yo no. Por eso me agrada mucho, hermano, la oración que hace Daniel, la oración que hace Nehemías, donde no dice, el pueblo pecó, dice, no, nosotros hemos pecado. Porque es fácil echarle la culpa a Adán y a Eva, ¿verdad? Él
¿Para qué se comieron ese fruto? Por culpa de él yo estoy así como estoy. No, usted también tiene sus culpas. Yo tengo mis culpas también, ¿verdad? Entonces, mire, la actitud de Abel fue la que no le agradó a Dios. No fue la ofrenda. O perdón, de Caín, ¿verdad? La actitud de Caín fue la que no le agradó a Dios. ¿Verdad? Porque si Caín hubiera presentado también un cordero, y de ahí presenta el fruto vegetal, Dios lo recibe. ¿verdad? Porque Dios recibe aún lo vegetal. ¿verdad? ¿Acaso no le dijo al pueblo de Israel, pues? Dios le dijo al pueblo de Israel que aún lo vegetal debía de ser consagrado a él. Dentro de las leyes que Dios había puesto, les había dicho que por 3 años no podían cultivarla, no podían cosechar de la tierra. Y que el 4.º año iba a ser de Dios. Y que ya el 5.º podían comer del fruto de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios también debe de recibir. ¿verdad? Dios también debe de recibir lo que es lo vegetal. ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces vemos, hermano, que ahí se empieza también a desviar la verdadera adoración hacia Dios. ¿verdad? Y un poquito más adelante, aquí en el capítulo 4, vemos en el verso 16 que Caín se fue, dice, y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, o sea, en la tierra del errante. Eso es lo que quiere decir Nod, errante. Porque así anda la gente que no aprende a ser adoradora. Amén. Anda de arriba para abajo y anda de iglesia en iglesia. Nunca se ubica. ¿Por qué? Porque no ha entendido su llamamiento. Su llamamiento es ser adorador de Dios. Dice, y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en tierra errante. Usted no es Caín, ¿verdad? Usted quiere estar en una tierra firme. No tiene que renunciar al espíritu de Caín, hermano. Dice, al oriente del Edén. Y luego dice, y Caín conoció a su mujer. Y ella concibió. Y empieza, hermano, a dar la descendencia de Caín. ¿verdad? Y luego en el verso 21 dice, su hermano se llamaba Jubal, no el hermano de Caín, ¿verdad? Uno de los descendientes de Caín. Dice, se llamaba Jubal, el cual fue el padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Mire, hermano, los descendientes de Caín empezaron a recibir la revelación de aquel que se había deformado. Empezaron a recibir la revelación de Satanás, que sabía cómo adorar, que sabía que habían instrumentos para adorar a Dios, pero los empezó a influenciar no para que adoraran a Dios, sino para que adoraran a Satanás. Por eso usted se ha dado cuenta que el hombre no puede vivir si no hay música. El hombre tiene que tener música siempre, ¿verdad? Y si no la tiene, se la inventa él. Ahí empieza a silbar, a cantar. Entonces vemos cómo Satanás, mire, empieza a desvirtuar todavía más a la humanidad. Y le empieza a dar iluminación para que invente instrumentos. Bueno, no que los invente, ¿verdad? Sino que los copie de Dios. Porque ya vemos que los instrumentos los inventó Dios. ¿verdad? Pero le da la revelación y le dice, mira, haz estos instrumentos y haz parrandas, haz fiestas. ¿verdad? Por eso me preguntaban, una persona me preguntaba,
acerca de los 15 años. Usted sabe que hay esa costumbre que se celebra, ¿verdad? Especialmente las mujeres, las muchachas dicen, hay que celebrar los 15 años, ¿verdad? Y desconocen el trasfondo de esa experiencia, hermano. Por eso en los 15 años siempre se acostumbra, fíjese, que el papá baile con la muchacha. ¿Y sabe qué representa ese baile? Con ese baile el papá le está diciendo al mundo, a la sociedad, te estoy entregando a mi hija. Feliz el papá, hermano, bailando al son. Aquí está. Aquí en los Estados Unidos son un poquito más estrictos, hasta los 16 lo hacen. Satanás sabe, hermano. Satanás sabe de música y de instrumentos. Nosotros somos los ignorantes. Nosotros creemos que eso no es importante, eso no tiene significado, eso no es nada. Para nosotros tal vez no, pero para el mundo espiritual sí. Fíjese. Entonces, los inventores, fíjese, de los instrumentos, no fueron de la descendencia de Abel. Porque Abel se murió. Lo mataron, no le dieron oportunidad, hermano. Ni siquiera dejar descendientes. Y la línea de Set, que fue el que se levantó después, se quedó atrás. Mire, cómo el mundo recibe más revelación que el mundo de Dios. Los satánicos tienen más experiencias que el cristiano. Si ponemos, hermano, óigame bien, si ponemos así al azar y escogemos 100 satánicos y así al azar escogemos 100 cristianos y vemos quién de los 100 cristianos realmente están dedicados a servir a su Señor. Y vemos de esos 100 satánicos, ¿cuántos de esos 100 satánicos realmente están dedicados a servir a su Señor? ¿Quién cree usted que ganaría en porcentajes? El cristiano, el cristiano sí. ¿Por qué voy a la iglesia? Pregúntele a un satánico por qué es satánico. Porque sirvo, dice. Porque estoy dispuesto a dar mi vida. Pregúntale a un cristiano si está dispuesto a dar su vida. Si ni el diezmo está dispuesto a dar, mucho menos su vida. Y eso que no es el tema del diezmo, espérese que toquemos el tema del diezmo. Estamos hablando de la adoración. ¿Cómo cree usted que los satánicos adoran a Satanás? ¿Usted cree que ellos, hermano, nada más llegan a sus reuniones y están ahí con los brazos cruzados, con las manos entre las bolsas, bostezando? ¿Ah? Ellos saben a lo que van, hermano. Y saben a qué mundo se están metiendo. Y es triste que el creyente que se supone que ha sido llamado a ser un adorador de Dios, no sabe ni a qué viene la iglesia. Porque déjeme decirle que el 90% de cristianos no saben ni a qué debe de ir a la iglesia. Van porque es domingo. ¿Creen que eso es ser cristiano? Y aún van a la iglesia, los que van. Aún van a la iglesia, hermano, y no van a hacer lo que realmente debe de hacer un cristiano.
De ese 90%, fíjese, la mayoría que va a la iglesia va solamente para cumplir. El otro porcentaje va para ver qué dice el pastor. A ver si hay un buen consejo que el pastor tenga para él poderlo tomar algún día en su vida y poderlo aplicar en algún momento en el futuro. Están lejos del concepto de la realidad de un Dios vivo, de un Dios personal. Mire, hermano, el mundo de las tinieblas está más impactado del mundo real en que ellos viven que nosotros. La descendencia de Caín, mire, rápido empezaron a hacer los instrumentos, hermano, y los descendientes de Dios. ¿Quiénes debieron de haber sido los primeros en hacer los instrumentos? Los descendientes de Set, ¿verdad? Qué triste, ¿verdad? Bueno, y eso no ha cambiado. Vamos a seguir viendo, porque ahorita estamos empezando el estudio, hermano. Vamos al libro de Génesis. Ya estamos en el libro de Génesis, ¿verdad? Capítulo 9, perdón. Vamos a leer el capítulo 7 para poder entender un poquito. Dice en el verso 19, capítulo 7, verso 19, dice, y las aguas aumentaron más y más sobre la tierra y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de todos los cielos. 15 codos por encima subieron las aguas después que los montes habían sido cubiertos. Fíjese, 15 codos. O sea que el monte más alto, que tenía el árbol más alto, todavía 7,5 metros subió el agua. Por si había algún gigantón por ahí que se subió a la montaña más alta y se subió hasta el árbol más alto. 7,5 metros todavía. Todos se ahogaron, dice ahí. Verso 21. Y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias y todo lo que pulula sobre la tierra y todo ser humano. Todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu de vida, todo lo que había sobre la tierra firme, murió. ¿Verdad? Hay gente que se pregunta, hermano, ¿y qué pasó con las ballenas? ¿Entraron al arca las ballenas? No tenían necesidad, ¿verdad? Ellos son de agua. Y luego en el capítulo 9 dice, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Y luego perdón, el capítulo 8, hermano, capítulo 8.
En el verso 20, dice, y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio, y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Y el Señor percibió, fíjese, el aroma agradable. Y dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Vemos entonces que aquella generación que se apartó de adorar a Dios, ¿verdad?, la descendencia de Caín y aún la descendencia de Set que se contaminó, ¿verdad?, fue exterminada en el diluvio. Todos murieron, a excepción de Noé y sus hijos. Y Noé lo primero que hace al salir del arca, ¿qué es? Es un altar a Dios. Mire, lo primero que hace es adorar a Dios. Aleluya. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo, hermano, que lo primero que usted haga todos los días sea adorar a Dios, ¿verdad? Qué lindo que cada cosa que suceda en su vida, lo primero que usted haga sea adorar a Dios. ¿Verdad? Que consiguió trabajo, ¿qué tiene que hacer? Adorar a Dios. ¿Verdad? Que obtuvo un carro nuevo, ¿qué tiene que hacer? A veces lo primero que hacemos es exhibirlo ante todos, ¿verdad? Todo, mire, todo lo que sucede en nuestras vidas debe de estar Dios ahí en adoración. Y aún si nos quitan el trabajo, ¿qué tiene que hacer? Adorar a Dios. Ahí es cuando más se nos olvida, ¿verdad? O ahí es aún lo que decimos, ya no voy a la iglesia, mejor. Fui a otra iglesia, no fue aquí, gracias a Dios no fue aquí, pero fui a otra iglesia y una hermana me dice, pues fíjese que mi esposo ya no viene a la iglesia. Y le digo yo, ¿por qué ya no viene a la iglesia? Es que ya tiene 3 semanas que no tiene trabajo. Y entonces le digo yo, pues con mayor razón debería de venir a la iglesia, porque ¿quién está esperando que le dé el trabajo entonces? ¿Usted sabe qué es la actitud que a veces nosotros tomamos? Decimos, no, ya no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios no me dio esto. Bueno, ¿y entonces quiere que se lo dé el diablo? Porque la actitud que debemos de tener siempre es acercarnos a Dios. Acercarnos a Dios. ¿Para qué? Para adorarle. Aunque no nos dé lo que nosotros le pedimos. Porque si no nos da lo que nosotros le pedimos, hay una causa, hay una razón, ¿verdad? Y Él sabe por qué. Y debemos de adorarle y decir, Señor, gracias, gracias. Porque me quitaste el trabajo. Yo no lo entiendo y me duele, Señor, pero gracias. Y te adoro, Señor, porque tú sigues teniendo el control de todo. Y tú sabes lo mejor para mí. Entonces, esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. Mire, Noé empieza todavía una nueva generación, enseñándole a sus hijos, ¿verdad? Enseñándole a sus hijos, ¿verdad? ¿A qué? A que adoren al Dios verdadero. Al Dios verdadero. ¿Pero qué pasó? El capítulo 11 de Génesis. Mire, Dios restaura otra vez la verdadera adoración. Pero en el capítulo 11, dice, toda la tierra hablaba la misma lengua. Quiere decir que todos sabían cómo adorar al Dios verdadero. ¿Verdad que sí? No había pretexto de decir, es que yo no lo entendí a mi papá que me habló en inglés. No. Todos hablaban la misma lengua. Y las mismas palabras. Y aconteció que según iban hacia el oriente,
Hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad, óigame bien, y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Fíjese lo que el hombre quería hacer. Quería hacerse una ciudad y quería hacerse una torre. Y en esa torre iban a poner, en la cúspide de esa torre, iban a poner, hermano, un lugar de astrología, desde el cual podían llegar hasta el cielo. No vaya usted a pensar que ellos pensaban hacer una torre grandotototototototota, que llegara hasta el cielo. No, ellos no eran tan tontos como nosotros pensamos que eran. Ellos sabían que ellos no podían llegar al cielo, pero sabían por revelación de Satanás que ellos podían ver y estudiar, hermano, los astros. Y dice la Biblia que Dios habla a través de los astros, pero le está prohibido al hombre descubrir eso. Óigame bien eso. El hombre dijo: vamos a estudiar los astros. Y ahí Dios va a hablar. Si viene otra catástrofe, lo vamos a saber. ¿Y qué pasó? Dice en el verso 5: y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Mire qué importante era la torre. Y dijo el Señor: he aquí son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se impongan, se propongan hacer, les será imposible. Bajemos y ahí confundamos su lengua, para que nadie entienda el lenguaje de otro. Pero fíjese que estos aquí tenían un líder. ¿Cómo se llamaba ese líder? Nimrod, ¿verdad? Nimrod. Mire aquí en el capítulo 10, en el verso 8, dice: y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor, por tanto se dice como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Y él comenzó, y el comienzo de su reino fue Babel. ¿Cómo se llamaba la ciudad que se estaba edificando ahí? Babel. ¿Quién era el que estaba al frente de todos ahí? Nimrod. ¿Y quién era Nimrod? Un poderoso cazador. ¿Pero cazador de qué? De almas. Era alguien que incitaba a la gente, decía: no adoren al Dios verdadero, no sigan a ese Dios que adoró Noé, no lo adoren, síganme a mí. Y se oponía a Dios. Cuando dice ahí que era un poderoso cazador delante del Señor, quiere decir que se le oponía. ¿Está diciendo qué? Y la gente lo empezó a seguir, hermano. Dijo: Dios no nos da nada. Dios no nos da casa, este nos da casa. Sigámoslo. Mire, se pierde otra vez la verdadera adoración. Y aquí en el capítulo 11, en el verso 27, dice: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham,
a Nacor y Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán en presencia de su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Y Sarai era estéril y no tenía hijo. Y Taré tomó a Abraham su hijo, y a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham. Y salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán, y llegaron hasta Harán, y ahí se establecieron. Y luego en el verso 12 dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Entonces fíjese que Abraham fue criado, hermano, en un ambiente de idolatría. Abraham fue criado, hermano, en un lugar donde ya la gente se había desviado de adorar al Dios verdadero. Y sin embargo, Dios se le aparece a Abraham y lo escoge y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela porque yo tengo un plan para ti. Y te voy a llevar a una tierra que tú no conoces. Y ahí te voy a bendecir. ¿Y qué hace Abraham? Dice que salió, ¿verdad? Salió y entonces en el verso 4 dice, entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él, y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Y luego dice en el verso 7, y el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Él edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. Hay algo muy importante, hermano. El verdadero adorador adora, ¿sabe por qué? Porque reconoce que ha sido bendecido. No puede adorar a alguien, a Dios, si en su corazón no cree que Dios lo ha bendecido. Y cuando digo que no cree que Dios lo ha bendecido, no estoy diciendo que por fuerza haya recibido ya toda la bendición. Porque aquí, hermano, Abraham todavía no tenía hijos. Pero Dios le dijo, a tu descendencia. Él tomó esa bendición y dijo, Señor, ¿vas a bendecirme? ¿Me estás bendiciendo? ¿Me estás dando una promesa, Señor? Y Dios le dijo, sí, te estoy dando una promesa. Y él creyó. Y como creyó, ¿qué hizo? Adoró a Dios. Por eso, hermano, usted debe de creer que usted ya ha sido bendecido, ¿verdad? Dice Efesios que nosotros hemos sido ya bendecidos con toda bendición espiritual. Ahora, tal vez la gente le va a preguntar, ¿y dónde está la bendición? Y ahí es donde muchos se quedan. Y el diablo viene y dice, ¿ya ves que no estás bendecido? Mira, ¿qué tenés? Mira, aquel tiene esto, aquel tiene lo otro, aquel tiene lo otro. Y tú mira qué tienes. Y entonces, ¿qué hacemos? Decimos, no, entonces no adoro a Dios porque Él no me ha dado nada. Pero si nosotros hemos creído realmente la promesa de Dios, Dios a mí ya me bendijo. ¿A usted ya lo bendijo el Señor? ¿Con toda bendición espiritual? ¿O todavía está diciendo, Señor, bendíceme, Señor, si quieres bendecirme, Señor, aquí estoy, bendice? No, ya Dios lo bendijo, hermano. Aleluya. Desde que Cristo murió en la cruz del Calvario,
¿verdad? La bendición fue derramada sobre nosotros. Que tal vez todavía no la miramos, es diferente, ¿verdad? Pero mire, Abraham empieza, hermano, mire, a restaurar otra vez la adoración en la humanidad. Llega y establece un altar. Mire, establece un altar. Y a cualquier lugar, hermano, donde él iba. Mire, en el verso 8. Después de que había edificado ahí un altar, dice en el verso 8, de ahí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. ¿Y qué hizo ahí? E hizo otro altar a Dios. Mire, hermano, esa es la vida que usted y yo tenemos que tener. Esa es la vida que este hombre, hermano, tenía. A cualquier lugar donde iba, ponía un altar. Llegaba y lo primero que hacía es un altar. Mi relación con Dios, yo quiero reconocer siempre que soy un servidor de Dios. Nunca se nos debe de olvidar, hermano, somos servidores de Dios aquí en esta tierra. Sobre todas las cosas, somos servidores de Dios. Y Abraham, hermano, sigue avanzando hasta que llega el momento crucial, donde Dios le promete a Abraham y le cumple. Dice en el capítulo 21, dice, entonces el Señor visitó a Sara, como había dicho. ¿Sabe cuánto tiempo pasó aquí? 24 años, 25 años. Entonces el Señor visitó a Sara como había dicho, e hizo el Señor como por Sara como había prometido. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Y Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio a luz Sara. Un hombre que estaba acostumbrado, hermano, a hacer altares, 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 altares a Dios, adorar a Dios. Ahora viene Dios y le dice, está bien, me has hecho muchas ofrendas, pero te voy a pedir la que yo quiero, no la que tú me quieras dar. Y en el capítulo 22, verso 1. Porque fíjese que así empieza el adorador. El adorador empieza le empieza dando a Dios lo que uno quiere. Pero después es Dios el que dice, no. Déjame que yo te enseñe cómo es que yo quiero que me adores. Dice en el capítulo 22, verso 1, aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, para que no hubiera equivocaciones, ¿verdad? Y ve a la tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Y qué hizo Abraham? Si Dios le pidiera eso a usted, ¿usted qué hiciera? Se levanta en la noche y dice, vámonos para México. Porque lo que Dios me está pidiendo es mucho, no lo aguanto, no lo puedo soportar. ¿Ah? ¿O diría usted lo que hizo, haría usted lo que hizo Abraham? Mire,
Abraham se levantó muy de mañana. Fíjese, qué hombre este, ¿verdad? ¿Amaría este hombre a Dios? ¿Sería un adorador de Dios? Antes que Sara se dé cuenta, dijo. Porque esta mujer no me va a dejar ir. Mire que a veces las mujeres han sido de bendición para los hombres, ¿verdad? Pero a veces, hermano. Dice en el verso 3, Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día Abraham alzó los ojos y vio el lugar de lejos. En el verso 9 dice, llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó ahí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí, vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá, como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Este sacrificio representa el sacrificio que el Padre Celestial hizo al enviar a su Hijo a morir por nosotros. Y fíjese que este fue el último sacrificio que Abraham hizo. Después de este, ya no hizo más. Por lo menos que la Biblia registra. ¿Por qué? Porque había demostrado Abraham que era un verdadero adorador. Y eso, por supuesto, nos demuestra que después del sacrificio de Cristo, ya no hay necesidad de otros sacrificios. Él es el sacrificio perfecto, ¿verdad? Entonces, este tema, hermano, es bastante amplio, ¿verdad? Bastante amplio. Estamos solamente empezando a ver el origen de la adoración, ¿verdad? Vamos a seguir estudiando, profundizando más en este tema, que es uno de los temas, hermano, creo yo, más deliciosos que podamos experimentar, ¿verdad? Pero para poderlo experimentar, la palabra tiene que llegar. ¿Usted quiere ser un adorador de Dios, hermano? ¿Sí? ¿De veras usted quiere ser un adorador de Dios? Bueno, dice la Biblia que la fe viene por el oír. Para que usted se convierta en un adorador de Dios, tiene que entender que es un adorador. Por eso no falte a los estudios, venga, siga preparándose, porque hay mucho que aprender, hermano, de esto. Fíjese, hemos visto cómo la adoración ha empezado bien, pero se ha ido desviando, ¿verdad? Dios ha puesto en nosotros un espíritu que sabe adorar a Dios, pero se puede desviar si no se conoce la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ir a la Escritura, a ver qué es lo que la Escritura
nos enseña de cómo ser adoradores en espíritu y en verdad. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros. Él ha sido fiel con nosotros. No hay nadie como Él tan fiel. Por eso podemos levantarle nuestras manos con toda libertad, con gratitud y decirle: Señor, gracias, te adoramos, te adoramos. Hermano, no importa lo que estés viviendo, lo que estés atravesando. No importa si has recibido o no has recibido lo que tú deseas recibir de Dios, tú adórale. Tú dile: Señor, yo te adoro, Señor, yo te adoro, Señor, porque tú eres digno de adoración. Tú eres digno de adoración. Yo he sido llamado a adorarte, Señor, en todo tiempo, en todo momento, Señor, y voy a hacerlo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, Señor, con toda mi mente, con todo mi ser. Señor, te adoro, Señor. Grande eres, santo, 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 santo eres. Santo eres, santo eres. Santo eres, santo eres, santo eres, santo eres, santo es tu nombre, santo es tu nombre, santo es tu nombre. Te bendecimos, te bendecimos. Oh, gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Aleluya, aleluya. Que sea un deleite, hermano, que sea un deleite adorar a Dios. Que sea un deleite en tu corazón adorar a Dios. Que sea una delicia para ti hacerlo, hermano, hermana. Aleluya, aleluya, aleluya. Que la adoración sea restaurada en nuestras vidas, hermano. Oh, que podamos entender lo que es la adoración. Que podamos entender lo que es la adoración. Aleluya, que nuestras vidas sean restauradas para que podamos ser adoradores genuinos. Adoradores genuinos. Adoradores del Dios vivo, del Dios eterno. Del Dios que habita en los cielos de los cielos. Aleluya, Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias, santo, santo, santo. Te exaltamos, Señor, te exaltamos, Señor. Te exaltamos, Padre, te exaltamos, Padre. Te exaltamos. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, gracias. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Oh, derrama ahora, Señor, tu bendición, tu protección, tu provisión. En ti esperamos, Señor. Gracias, Señor. Llévanos en esa bendición a nuestros hogares. Llévanos en esa bendición, Señor, a donde nos dirijamos. Señor, que podamos llevarnos, Señor, tu palabra sembrada en nuestras vidas. Que no solamente sea un conocimiento el que vengamos a tener a este lugar, Señor, sino sea tu palabra implantada por revelación en nuestras vidas. Porque esa palabra en revelación, Señor, se va a hacer parte de nosotros, se va a hacer parte de nuestro vivir, se va a hacer parte de nuestro actuar. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. A través de Jesucristo te exaltamos y te bendecimos. Tú eres fiel, Señor, tú eres fiel. En el nombre de Cristo. Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presentó Perfeccionados por la Doctrina, con el apóstol Marco Tulio Noriega. Para mayor información acerca de este ministerio, visítanos en internet www.mirrocaeterna.net.